Chicos, bienvenidos sean a un live session de The English Box. Aquí andamos con todos ustedes para explicar lo que es the third conditional. Hoy vamos a hablar o vamos a enfocarnos en lo que es la tercera condicional o conditional three. Lo primero que hay que saber acerca de la tercera condicional es para qué nos sirve o qué nos expresa. Como en la segunda condicional, esto se va a referir a una situación hipotética, a una situación imaginaria que es ideal en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Es una situación ideal que también es contraria a la realidad. La realidad puede ser algo que hicimos o que no hicimos, pero de la cual no nos sentimos como muy a gusto y quisiéramos que fuera el contrario. A diferencia de la segunda condicional, la tercera se refiere a situaciones imaginarias en el pasado. Entonces nos va a hablar de situaciones hipotéticas de algo en el pasado. La diferencia con la segunda condicional es que en aquella, aunque es una situación hipotética, es algo que todavía podemos vivir, que todavía podemos hacer, pero en este caso no, porque es algo que ya pasó, es algo que ya fue. En pocas palabras, la tercera condicional es hubiera. Si yo hubiera, ese típico si hubiera o si no hubiera, ¿no? Que la mayoría de las veces nos denota un arrepentimiento y quisiéramos que la situación hubiera sido de otra manera, que usualmente es contraria a lo que realmente sucedió. Bueno, la estructura va a ser muy similar a la de los condicionales anteriores, con la diferencia de que vamos a utilizar, una realidad en pasado. So we say something like this: They promoted me, so I got a raise. Como les dije, por lo general demuestra arrepentimiento, no siempre, pero por lo general. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos una situación en la cual el suceso pues fue positivo. Dice, they promoted me, so I got a raise. Me promovieron, me dieron un ascenso, me ascendieron y me dieron un aumento en el trabajo. Eso fue lo que sucedió. En este caso, pues es algo bueno. Lo que aquí yo quiero expresar con cierto alivio en este caso es qué hubiera pasado si la situación hubiera sido distinta, si la situación hubiera sido contraria. Pues entonces aquí me pongo a suponer en un caso muy fatalista y digo, if. Y aquí es donde introducimos ya the imaginary situation, la situación hipotética. Decimos if they, y ojo, las estructuras en sí no son complicadas, pero sí hay que memorizarlas, hay que practicarlas mucho para que salgan pues naturales, salgan muy fluidas. If they, necesitamos la primera oración, la que va a contener la condicional, el if, en pasado perfecto. El auxiliar que usamos para pasado perfecto es el pasado de have, que va a ser had. Y nuestro verbo en pasado participio es the auxiliary had plus the verb in past participle. So it's going to be if they had not, que nos queda hadn't. Hadn't. Ese es el pasado de had, es el pasado de have, más la negación not. Entonces had not, hadn't. If they hadn't, and the verb in past participle. En este caso, promoted es un verbo regular, entonces queda igual, es con ed, it's with the ed. So if they hadn't promoted me, si no lo hubieran ascendido, entonces también la otra parte, si no me hubieran ascendido, no me hubieran dado un aumento. Entonces, if they hadn't promoted me, they, aquí ¿qué necesitamos? Aquí necesitamos un modal verb. La parte que lleva el condicional no usa modal verbs. Sin embargo, la otra parte sí. Se le va a llamar past modal. Porque es un modal verb, es un verbo modal, pero expresando también algo en pasado. Entonces, if they hadn't promoted me, podemos utilizar los modal verbs más usuales o más comunes aquí son would, could y might. Would, could y might. Okay, so remember that.
I wouldn't. Y luego, ¿qué pasa? Se le llama past modal porque a diferencia de la segunda condicional, aquí no es nada más would o wouldn't y el verbo en forma simple. No, necesitamos un auxiliar. Ese auxiliar va a ser el auxiliar que utilizamos para presente perfecto, que es have. Y acuérdense, no utilizamos has, ¿por qué? Porque viene después de would, y would es un modal verb. Entonces la regla dice que no podemos conjugar. La forma simple de have, pues es esa, have. Entonces, wouldn't have, y nuestro verbo en pasado participio. Pasado participio de got, gotten. Entonces, I wouldn't have gotten a raise. Ok, entonces nuestra estructura va a quedar así. La parte que lleva el if, la condicional if, va a llevar un sujeto, va a llevar nuestra persona, plus the auxiliary have, va a llevar el auxiliar have. En este caso es have not, porque es negativo. Y después va a llevar un verbo en pasado participio. Ya tenemos nuestra primera parte de la oración. If they hadn't promoted me. Después viene la parte con el modal verb, que como ya les dije es the past modal. Necesitamos la persona y seguido de eso necesitamos un modal verb. Los modal verbs, como ya les expliqué, son would, could y might. Ojo, si lo van a hacer negativo, el negativo nunca va en el auxiliar have, siempre va en el modal verb. Sea would, sería wouldn't, si es could, sería couldn't, y si sería might no tiene contracción, entonces es might not. Y este me lo van a dejar así, tal cual, have. Entonces, I wouldn't have, vamos a utilizar el auxiliar have, y al final necesitamos un verbo igual en pasado participio. ¿Sí? Esto es una regla del inglés, a pesar de que ambos significan hubiera o no hubiera, tenemos que hacer esta distinción en la estructura total. El if con verb in past perfect, if they hadn't promoted me, y luego la parte que no lleva el if, la parte modal, lleva el modal verb y el auxiliar have. Aunque sería en este contexto, si no me hubieran promovido, si no me hubieran ascendido, no me hubieran dado el aumento. Hubieran. Entonces se dan cuenta, este condicional es el hubiera. Si hubiera, si no hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Just like that. Very simple. ¿Ok? Entonces esto es la tercera condicional. La segunda condicional es in this moment. La tercera condicional es in that moment. They promoted me, so I got a raise. If they hadn't promoted me in that moment, I wouldn't have gotten the raise in that moment. También algo que tienen que acordarse es la situación hipotética, esta situación imaginaria tiene que ser opuesta a la realidad. Esa es la condición. No necesariamente que sea de positivo a negativo, pero sí tiene que ser contraria. Tiene que marcar un contraste. ¿Sí? Si dices, llegué tarde y me perdí la clase, dices, si no hubiera llegado tarde o si hubiera llegado temprano, que sería el opuesto, si dije tarde, llegué tarde, entonces si hubiera llegado temprano, if I had arrived early, I wouldn't have missed the class. Si hubiera llegado temprano, no me hubiera perdido la clase. ¿Ok? Entonces estoy expresando un contraste no necesariamente positivo y negativo, sino más bien con antónimos. El opuesto de late, pues es early. Entonces yo llegué tarde, pero si hubiera llegado temprano, o no tan tarde, o más temprano, whatever you want to say, entonces no me hubiera pasado lo que me pasó. So that's it. Let's try another example. She didn't eat in the morning, so she was moody. Algo así, bueno, no comió en la mañana, entonces andaba así como que, ya saben, un poquito como de mírame y no me toques, un poquito de mal, así como que no me hablen, no me digan absolutamente nada. Entonces, esta es la realidad. She didn't eat in the morning, so she was moody. ¿Ok? La misma situación. I need a verb in past. She didn't eat. She was. Both ideas, las dos oraciones tienen que estar en pasado. She did in the morning, so she was moody.
Ahora, yo quiero expresar lo opuesto. Saben que tenemos que empezar con if. If she would. Vamos a utilizar el auxiliar had, pero bueno, en afirmativo. Sería if she had and past participle of it. So, if she had eaten, she would. Los mismos auxiliares o modal verbs que ya les dije, que pueden ser would, could o might. Entonces, she wouldn't have. ¿Cuál es el pasado participio de was? Bueno, pues es been. She wouldn't have been moody. Right? If she hadn't eaten, or if she had eaten, she wouldn't have been moody in the morning. The problem is, she didn't eat, so she was moody. Esta es la estructura que nosotros utilizamos para the third conditional, para la tercera condicional. The same. If, person, and the verb in past perfect. Auxiliary had, and the verb in past participle. If she had eaten. Y la segunda parte, bueno, que también la pueden intercambiar, sea la persona, necesitamos nuestro modal verb más el auxiliar have. Acuérdense, estos dos son lo que llamamos past modal. Would, could or might más el auxiliar have. Y después ya viene nuestro verbo en pasado participio. She wouldn't have been moody. Alright, people? Very simple, isn't it? Lo último que quiero agregar acerca de the third conditional es, así como en la primera condicional, en la segunda, en conditional zero, tenemos como otras alternativas para evitar el uso de if, también tenemos una versión alternativa de la tercera condicional. ¿Cómo funciona? Esto es muy simple. Hacemos algo que se llama subject verb inversion. Una inversión. Sí, ¿no? Se llama inversión. Bueno, invertimos, ¿ok? Hacemos un intercambio de lugares entre el sujeto y el verbo. Nuestro verbo aquí está representado por el auxiliar. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí para expresar esa versión alternativa de if she had eaten es muy sencillo. Vamos a eliminar if, lo vamos a cancelar. Este if se va. Y lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer un intercambio entre el sujeto y el auxiliar. Had she. Nuestro verbo, por supuesto, se va a quedar en pasado participio, porque esto es un past perfect. Entonces es, had she eaten in the morning, she wouldn't have been moody. Y no tocamos para nada la parte que lleva el past modal. Esa parte no la vamos a tocar. Se queda intacta. Todo nuestro cambio, toda nuestra modificación va a ser aquí. Had she eaten in the morning, she wouldn't have been moody. Y en el contexto es lo mismo, se entiende igual. Si hubiera comido en la mañana, o si hubiera comido en la mañana, no hubiera andado de malas. It's the same thing. Exactly the same thing. Ok, y ya como último, vamos a hacer lo mismo, pero con una oración negativa, porque esta es positiva. Pero ¿qué pasaría si yo dijera if she hadn't eaten? Si tuviera un hadn't y no un had. If he hadn't been sick, he might have come to class. Ok, entonces aquí ya tenemos, nos pasamos directamente a la oración condicional. Vamos a quitarle aquí la etiqueta de reality. This is my imaginary situation in past. If he hadn't been sick, he might have come to class. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso, como tenemos hadn't, bueno, ya saben, es la contracción de had not. Va a ser had not. Bueno, ya sabemos que tenemos que eliminar este if para la versión alternativa de la estructura de la tercera condicional. Entonces vamos a olvidarnos de if. Vamos a intercambiar el had con el sujeto. Es had he. ¿Y qué va a pasar con este not? Ah, bueno, pues nada más lo bajamos. Y entonces queda had he not. Y lo demás es exactamente igual. Had he not been sick, he might have come to class. Si no hubiera estado enfermo, probablemente hubiera venido a la clase. Yes, because I'm using might.
Entonces, nuestro negativo va a quedar así. Vamos a seguir respetando este subject-verb inversion y el not nada más lo vamos a agregar después del sujeto. Hacemos nuestro intercambio. Si es he had not, va a ser had he not. Remember, acuérdense que estamos en Facebook como The English Box MX. También estamos en Instagram como The English Box con una E. Acuérdense que nuestras redes sociales van a estar apareciendo aquí. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita de las notificaciones y recomiéndenos, también sugiéranos, participen con nosotros. Thank you so much. I am Teacher Hilster. I was Teacher Hilster. Yeah, so I'll see you around, my dear friends. See ya. Take care. Bye.